El tema de los desaparecidos es un tema algo desaparecido en la discusión ciudadana. Hablamos de aeropuertos, de reforma educativa, de memorándum, seguimos hablando de aeropuertos, pero no de violaciones de derechos humanos. En toda justicia hay algunos medios que sí han regresado al asunto. Aquí en TV UNAM, Pedro Salazar ha tenido el tema de las desapariciones en varias emisiones de su programa Observatorio, pero no termina de trascender como uno de los problemas más graves que tiene México. Hoy, en Simbiosis con las Ciencias Sociales, Karina Anzolavere nos va a ayudar con algunas de las preguntas más obvias. ¿Por qué tenemos tantos desaparecidos en México? ¿Por qué como sociedad hacemos como si eligiéramos no ver el problema y si tendremos alguna alternativa a este precipicio desde las ciencias? Primero, Cecilia Rosen examina en un reportaje una pregunta muy dura. Si México no tuvo las dictaduras militares que sí tuvo el Cono Sur, ¿cómo es que México se encuentra de pronto con 40,000 ciudadanos a los que no podemos encontrar? La violencia ejercida por las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX dejó, entre otras cosas, miles de desapariciones forzadas de civiles. Este fenómeno se dio sobre todo en el sur del continente, pero también afectó a México. Aún sin haber tenido un gobierno militar, se calcula que al menos 700 personas desaparecieron entre 1960 y 1980 en el país. Hoy son al menos 40,000 las personas desaparecidas, pero el contexto y las causas son bien distintas. Se trata de un problema complejo y muy grave para la sociedad mexicana. Nos plantea preguntas dolorosas, pero urgentes. ¿Por qué en todo caso, si finalmente hay un crimen organizado desbordándose, el ejército en la calle, ¿por qué no encontramos muchos más muertos? ¿Por qué no todos están muertos? ¿Por qué están desaparecidos? En ambas situaciones es trágico y es un fenómeno doloroso para el país, pero ¿por qué los desaparecen? Eso es lo que nos preguntábamos. Para encontrar respuestas desde las ciencias sociales, Sandra Serrano y un grupo de colegas formaron el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad. Integrado por especialistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, la UNAM y las universidades de Oxford y Minnesota, el observatorio intenta responder a estas preguntas partiendo de la escala regional. Su trabajo hasta ahora se ha enfocado en el noroeste del país, concretamente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Una cosa que nos dimos cuenta es que el fenómeno de la desaparición se presenta de manera diferenciada en los tiempos y en los lugares. Entonces, nosotros tenemos que explicar de manera distinta al noroeste del país que al sur del país. Por ejemplo, creo que una cosa que es importante considerar es que no está relacionado con los más pobres ni con los municipios más pobres. Al contrario, está relacionado con los municipios más ricos. Donde haya mayor movimiento de dinero, donde haya mayor flujo y poder, ahí se va a dar mucho más la desaparición que donde haya más pobreza. Por eso hay que tratar de desligar esta idea de los pobres son siempre, ¿no? Porque no necesariamente es donde haya más dinero, donde la plaza sea más importante, ¿no? Por ponerlo en términos así muy generales, donde la plaza sea más importante, al menos en el norte, ¿no? Esto que te estoy diciendo solo se aplica al noroeste del país, no a todo el país, porque como te digo, pensamos que la hipótesis del observatorio es muy clara en decir cada región funciona de manera distinta. Aún sabemos poco sobre las razones que llevan a elegir la desaparición como modus operandi. Serrano pone el ejemplo de sexoservidoras, quienes son asesinadas y desaparecidas dentro de una lógica de desecho por parte de los victimarios. Entonces, esa es una cosa muy pragmática. No es que quieran causar terror entre las sexoservidoras. Simplemente son utilizadas y no las van a dejar ahí porque entonces pueden identificar, alguien podría decir, ellas trabajaban en tal lugar o tal, entonces las desaparecen, las matan y las desaparecen. Por supuesto, la desaparición siempre tiene la intención de crear un efecto en cadena de miedo, ya sea porque te tienes que comportar con cierta ideología o con otra, tiene esa intención, pero puede tener causas más pragmáticas. Entender por qué hay tantos desaparecidos en México es un desafío mayúsculo para las ciencias sociales. La complejidad del fenómeno está en su misma naturaleza. Con la persona desaparecida se va también la mejor fuente de información.
Por eso resultan tan valiosos los datos y testimonios generados por organizaciones y familiares de las víctimas, que sirven de sustento para el trabajo del observatorio. El reto ahora es poder vincular esta información con lo que sabemos a escala más amplia y encontrar explicaciones mejor sustentadas. En el fondo, digamos que en una respuesta muy macro, hay una razón económica. Pero ¿cómo generar el mecanismo entre esa razón económica y la desaparición? Ese mecanismo, ese proceso, no lo tenemos todavía suficientemente definido. Entonces, de lo cuantitativo, que son los números macro de las personas desaparecidas, tenemos que empezar a hacer más estudios causales cualitativos, porque siguen siendo causales, pero ahora cualitativos. Entonces, ahí lo que nos interesa es, si sabemos que la causa macro de una gran mayoría de las desapariciones, incluso de estas desapariciones de mujeres que comentamos y demás, tienen una razón económica de fondo, ¿cómo la relacionamos con la desaparición en sí? Ese mecanismo tiene muchas hipótesis, pero pocos sustentos todavía. Lo que es innegable es que aún sin tener del todo claras las causas, el fenómeno de desaparición en México es generalizado. La noción de que son jóvenes vinculados al crimen organizado sus principales víctimas ya no se sostiene. Y esa fue una de las primeras cosas que el observatorio dejó muy claro, que había que derribar el mito de que a los desaparecidos los desaparecen porque en algo andaban. Esa fue uno de los primeros hallazgos que tuvo el observatorio. Nos desaparecen o nos pueden desaparecer a cualquiera de nosotros. No hay una razón específica, no hay un perfil de persona que esté a salvo de ser desaparecido. Una muestra del alcance de este fenómeno es el de Israel Moreno, un adolescente de la Ciudad de México que desapareció en 2011 sin que hasta la fecha se tenga ningún dato que permita saber lo que le pasó. Bueno, Israel sale de su casa en el 2011, el 4 de julio, con la idea de pasar una temporada en diferentes lugares del estado de Oaxaca. Israel es un estudiante del Colegio de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Israel le gustaba mucho andar en bicicleta, el fútbol, tenía su huerto de cultivo de lechugas, le gustaba mucho leer, tenía un profundo respeto por la naturaleza y las personas. Vamos, Israel, no es porque sea mi hijo, pero es una muy buena persona. A 8 años de la desaparición de Israel, su papá está convencido de que el caso irresuelto de su hijo y de miles más demuestra no solo un Estado incompetente y cómplice, sino también la falta de empatía de la sociedad. La postura de la sociedad es muy lamentable porque hay una gran indiferencia. No tienen conciencia de que son vulnerables y que a todos nos pueden en algún momento desaparecer, por las razones que sean. Pero sí encuentro una gran indiferencia. Y recuerdo mucho al principio que sucedió que una señora me preguntó que si era verdad, le dije que sí, una clienta mía. Su respuesta fue, pensé que eso solo en las películas pasaba. Entonces, los ojos nos tienen que cambiar, porque así como cualquiera puede enfermarse, y hay mucha investigación sobre el sistema de salud, así cualquiera de nosotros puede ser un desaparecido, una desaparecida. Y por eso tiene que ser una preocupación de interés público. Aunque aún no quedan del todo claras las causas de la desaparición en México, sí sabemos que el móvil ha dejado de ser exclusivamente político para pasar a ser económico y territorial. Hoy todos somos vulnerables a esta violencia. Por lo tanto, necesitamos de todas las ciencias más que nunca para evitar que este fenómeno siga creciendo. Más que nunca, los ojos nos tienen que cambiar ciertamente en lo legal, en lo político y en lo social, crucialmente. Y desde las ciencias sociales tenemos los ojos de Karina Anzolavere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Karina, bienvenida. Muchas gracias, Javier. Tú tienes un doctorado en investigaciones en ciencias sociales. Si la pregunta es ¿por qué México tiene 40,000 desaparecidos, como acabamos de ver que los tenemos en esas circunstancias? La respuesta puede empezar a asomar
desde investigaciones en ciencias sociales? Sí, por supuesto, desde investigaciones en ciencias sociales y también desde investigaciones hechas sobre lo que sucedió en otros lugares del mundo, ¿no? Una primera cosa que sabemos desde las ciencias sociales es que a donde hay conflictos armados, intraestatales o interestatales, o sea, guerra, pero conflictos armados en general, y eso aumenta el nivel de violencia, y donde aumenta el nivel de violencia aumenta el nivel de violaciones de derechos humanos, y una de las estrategias es la desaparición. Entonces, sí tenemos elementos, en ese sentido México no es un caso excepcional, dado el incremento en los niveles de violencia que ha tenido el país. También sabemos que las desapariciones se siguen cometiendo cuando no hay un sistema de justicia que ponga fin y que eleve los costos por cometer las desapariciones. Esto es, la impunidad aumenta la probabilidad de que las desapariciones se cometan. Porque crea la oportunidad de hacerlas, y vamos a hablar de impunidad largamente, pero recupero la noción original. Apuesto a que cuando fuiste a hacer tu doctorado en investigación en ciencias sociales, no estaba en tu horizonte que ibas a tener que lidiar con un conflicto no concluido, a diferencia de otros países en donde estas investigaciones ya se hacen en términos de conflictos que ya pasaron, diálogos de paz, cosas así. Aquí estamos a la mitad del hervidero, y el desafío para las ciencias sociales es esencialmente reinventarse, es decir, cualquier cosa que hayas aprendido tú y tus colegas sobre investigación en ciencias sociales tiene que empezar casi desde cero, tienen que inventar metodologías, formas de interpretación, etcétera. ¿Hay una posibilidad real de que las ciencias sociales tengan un impacto en México en este tema? Bueno, yo creo que las ciencias sociales son fundamentales en esto, pero no solo las ciencias sociales, en el conocimiento, el tipo de conocimiento que se requiere para poder, por una parte, entender cabalmente qué está sucediendo, y por otra parte, para hacer las investigaciones, para generar justicia y para prevenir y evitar que se siga reiterando, excede a las ciencias sociales, y es un conocimiento que incluye también a las ciencias, entre comillas, duras, ¿no? Necesitamos forenses, necesitamos expertos en geología, en información satelital, matemáticos, estadísticos. Esto es, necesitamos un tipo de conocimiento. Las ciencias sociales, por supuesto, estamos equipadas para entender contextos, para poder identificar procesos, factores, pero para entender a cabalidad y sobre todo para poder desarrollar investigaciones legales que nos den cuenta de, digamos, las causas más profundas de esto, se requiere un conocimiento multidisciplinario. Esta es una investigación, una discusión que es importante que tengamos, porque la respuesta visceral, la respuesta tal vez intuitiva sería: este es un problema que requiere una intervención policial, militar, en todo caso judicial, punitiva. Pero tú estás conjugando verbos diferentes. Entender a cabalidad las causas más profundas. Aquí es donde es importante, más bien te lo pregunto, ¿qué tanta relevancia tiene ante un tema de esta profundidad de dolor que representa una amenaza, como nos acaban de decir, todos somos vulnerables, una amenaza profundísima para toda la sociedad? ¿Qué tan relevante es que tengamos este discurso alternativo a la oferta de intervención policial, militar o punitiva? Bueno, yo creo que es fundamental, porque si vemos las cifras, las desapariciones en particular y la violencia en general comienzan a aumentar exponencialmente cuando cambia la estrategia de lucha contra las organizaciones criminales, la denominada guerra contra el narco, en 2006. A partir de 2007, digo, en eso hay muchas cosas que no tenemos consenso, pero en eso hay consenso. La violencia aumenta
exponencialmente. Y en el contexto de las desapariciones, la gráfica anterior a 2006 es plana y de pronto se dispara. ¿La única causa es el cambio de estrategia a la intervención militar? No. Yo creo que las desapariciones que estamos viviendo en México son resultados similares de procesos diferentes. No podemos decir que son el resultado de un solo proceso. Ciertamente tenemos casos de desapariciones cometidos por agentes estatales, Fuerzas Armadas o policías, pero también tenemos casos de desapariciones que no nos consta que agentes estatales estuvieron involucrados y otros en los que sabemos ciertamente que fueron cometidas por particulares. Entonces, yo lo que creo es que sí, el fenómeno de la desaparición tiene una complejidad y las lógicas por las cuales la gente desaparece hoy en México son variadas, no desaparecen por una sola razón. Lo que sí creo es que lo que tenemos es un círculo vicioso donde la violencia aumenta la violencia, ¿no? Donde hay rupturas de equilibrios entre grupos de crimen organizado, la estrategia es militar, no es económica, a pesar que la disputa es por mercados, la estrategia es militar, con esa estrategia militar estrategia de uso de la fuerza por agentes del Estado, eso dispara los niveles de violencia. Porque, entre otras cosas, la impunidad de la que hablabas hace rato elimina los primeros diques para tener la violencia como estrategia. Exactamente, y no tiene costo. No tiene costo, digamos, desaparecer es un crimen de lesa humanidad. Sí, y que resulta altamente eficiente. Es perverso decirlo así, pero es lo que es. Claro, y por eso se utiliza como una de las estrategias centrales. Tú decías hace un momento, si vemos las cifras, y esta es una frase que uno puede decir muy casualmente, pero es uno de los problemas cruciales, regresando a la noción de verlo desde las ciencias sociales. Tú estás muy involucrada en el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, que mencionó Cecilia en el reportaje, que es una alianza entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Hemos visto esto un poco en temas ambientales, pero no es algo que tendamos a ver. Generalmente la academia va por su lado y no se ocupa mucho de lo demás. En concreto, trabajan ustedes con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en México, CADAC, y presentaron hace no mucho tiempo el informe de sus estudios para el estado de Nuevo León. Han visto otros 3 o 4 estados, pero voy a citar el de Nuevo León, de hecho el resumen que está disponible en línea. Allí ustedes dicen, el observatorio tiene por objetivo entender la diversidad del fenómeno de la desaparición en los diferentes contextos locales. Como alguien que se dedica a las ciencias sociales, para ti entender supondría formular modelos, recopilar evidencia empírica, aventurar explicaciones y, en un escenario ideal, sugerir intervenciones. En el contexto de esta crisis de derechos humanos, ¿cómo resolvieron ustedes junto con CADAC el problema de juntar evidencia empírica? Bueno, a ver, nosotros sí trabajamos con CADAC, una pequeña aclaración, trabajamos con CADAC en Nuevo León, trabajamos con el Centro Diocesano Fray Juan de Larios en Coahuila y también con otros colectivos de familiares en Coahuila, pero bueno, respecto de Nuevo León. Una de las principales cosas que tenemos, como ya se decía en el reportaje, es que con la desaparición de la persona desaparece toda la información, o una parte muy importante de la información. Cuando nosotros comenzamos el observatorio, lo que dijimos, bueno, hay un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas. Nuestra primera fuente de información debería ser el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Y lo que encontramos es que este registro tenía importantes deficiencias. De hecho, ahora se está creando, se está modificando y se está haciendo un nuevo registro para atender mejores estándares de información. Entonces dijimos, bueno, vayamos a quienes están
a conversar con quienes están de alguna manera en la trinchera, quienes están recibiendo las denuncias de las víctimas de violaciones de derechos humanos, en este caso los familiares de las personas desaparecidas, a ver qué información encontramos allí, con todos los sesgos que esto supone, porque somos conscientes. Esta información es de la gente que se acerca a una organización. Los que no se acercaron no necesariamente la tenemos. Pero un poco el criterio fue, bueno, mejor algo que nada. Y tenemos que empezar a dar ciertos pasos justamente para poder ir desentrañando esto. Y pero perdón la interrupción, dentro de mejor algo que nada, ustedes tienen confianza, a pesar de que la gente que les aporta los datos no son investigadores científicos, no tienen por qué serlo, y que la situación no es una situación emocionalmente neutral, sino de altísima angustia y desesperación, ¿tienen confianza suficiente en las proyecciones que pueden hacer a partir de esos datos sesgados e incompletos? Totalmente. ¿Por qué? Porque el padre de una persona o la madre de una persona desaparecida, los familiares de una persona desaparecida quieren encontrar a su familiar. Claro. Y si llegan a una organización es porque no les dieron respuesta en otros espacios y van a dar toda la información que tengan a su alcance para poder encontrar a su ser querido. Entonces, este es un elemento que nos permite decir, bueno, esta información con todos estos límites, es confiable. Quiero hablar rápidamente de una de las cosas que ustedes más destacan en el informe del observatorio, que es que desmontan mitos. Hablan de 4, pero quiero centrarme en uno. El mito es: las personas que desaparecen están vinculadas al crimen organizado, por algo se los habrán llevado, algo habrán hecho. Es algo que hemos escuchado todos. La mayoría de los registros que ustedes tienen no dan evidencia de que este sea el caso. ¿Entiende, sin embargo, por qué ese mito tiene algo de bálsamo para el resto de la ciudadanía? Sí, a ver, donde hay desapariciones de carácter generalizado, donde hay un fenómeno de desaparición generalizado, es decir, que hay muchos casos de desaparición en muchos lugares, las sociedades, y ahí me sale la socióloga que tengo adentro, las sociedades desarrollan o construyen representaciones para justificar esos horrores. Y en el caso de las desapariciones en realidad desaparecen porque algo estarían haciendo. Es interesante, esa era la lógica de lo que sucedía en el Cono Sur, cuando las personas, los militantes políticos de izquierda desaparecían, algo habrán hecho. Pero ese algo no era ilegal. No, por supuesto que no. Aquí lo balsámico que tiene, lo poco de bálsamo que tiene es pensar, estaban en algo ilegal. Claro, pero tampoco el que esté una persona en una actividad ilegal no justifica violar sus derechos humanos. No solo eso, sino que ustedes desmitifican esa idea. Desmitificamos eso, pero aún que fuera una persona que esté cometiendo un delito, la desaparición es un crimen de lesa humanidad. En ninguna situación, ni siquiera en una situación de guerra, es permisible el acto de desaparición. Hay que decirlo porque es como es. Recuperemos entonces, una vez que derrumban el mito, quedamos otra vez donde estábamos. ¿Por qué ocurre? La búsqueda de las causas, entender, como tú sugerías que debíamos entender, por qué tenemos 40,000 desaparecidos. Busqué una respuesta alternativa a la respuesta obvia en un artículo tuyo de hace 8 años, en la revista Eunomía. Está titulado Cultura Legal, y encontré que es un concepto que puede ser útil. Tú allí le atribuyes al investigador David Nelken una definición de cultura legal. Dice, es un patrón relativamente estable de conductas y actitudes legalmente orientadas. Siguen otras cosas, lo caracterizan instituciones, formas de conducta, ideas, valores. Pero quiero centrarme en esto, un patrón de conductas y actitudes legalmente orientadas. Si cambiamos legalmente orientadas por ilegalmente orientadas, ¿no tenemos entonces la noción antagónica, una cultura ilegal? Mira, yo creo que yo soy muy crítica con la noción de cultura, de la legalidad. Yo lo sé, y no, como no vamos a tener tiempo en meternos, porque es largo el artículo, etcétera,
Pero lo que quiero sugerir es si no ha ocurrido, tú has dicho en otras ocasiones que parte de las razones por las cuales la sociedad mexicana no ve el problema es porque lo hemos normalizado. Te pregunto, ¿puede ser que en algún momento de la historia reciente de México la noción un poco idealista de cultura legal fue suplantada por la de cultura ilegal y eso es lo que hemos normalizado en México? Sí, yo creo que hay órdenes, la gente funciona, ¿no?, en órdenes. Hay unos regidos por la ley, por la Constitución, y otros regidos por otras normas sociales. Y se yuxtaponen. No significa que esté bien, lo que estoy tratando es de describir esta situación. Y en muchos lugares, lo que tenemos y lo que nosotros vimos, ¿no?, es que hay, en la región que hemos estudiado, hay tierras de desaparición, ¿no? Hay lugares donde la gente, la manera en que se dirimen cosas es a través de la desaparición. Porque es normalmente ilegal, porque lo ilegal es normal. Porque no pasa nada. Bueno, entonces hagamos que algo pase en un minuto que nos queda. Tú en ese artículo en Eunomía continúas diciendo, entendemos a la cultura legal como una manera de aproximarse a la relación entre derecho y sociedad. Todo lo que hemos discutido hoy nos hace pensar que es urgente en México cambiar la relación entre derecho y sociedad. En un minuto, Karina, si pudieras elegir 2 o 3 variables desde las cuales dijeras esto nos da el mayor potencial de cambio rápido, ¿cuáles son? Yo creo que una es que las personas eleven su conciencia de derechos y puedan elevar el estándar de exigencia a las instituciones. Hay un statu quo que para las instituciones estatales que tienen que resolver este problema es un statu quo de parálisis que prácticamente hacen muy poco. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso. Una manera de romperlo es desde fuera y desde el nivel de exigencia de las personas, los usuarios del sistema. A mí me parece que hay estudios que muestran que donde los usuarios exigen más, donde las familias están mejor equipadas para exigir más, las cosas llegan más lejos. Creo que también tenemos que generar condiciones al interior de las instituciones, generar una masa crítica de aliados adentro de estas instituciones que trabajen por los derechos humanos y no para ocultar y para perpetuar la impunidad. Son 2 ideas poderosas con las cuales vamos a tener que terminar. Karina Anzolavere, muchas gracias por haber venido. Me gustó mucho esto de el paper de cultura legal.